Y aunque no salga en el video, nos vestimos de manteles largos porque pues se trata de Lovecraft. Y bueno, era para mostrar la playera. Buen día, audiencia, soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de Dagon y otros cuentos macabros de Howard Phillips Lovecraft, publicado por Alianza Editorial. Y vaya que, habiendo ya pasado por los mitos de Cthulhu, debo decir que es una forma refrescante de leer a este Lovecraft. Y algo que puedo decir es que si se quiere empezar a leer a este autor, oriundo de Rhode Island, ahí por los años 1910-20, que fue cuando tuvo todo este boom de su literatura, es un muy buen libro para empezarlo a leer, porque uno se va a dar cuenta de que no solamente estaba escribiendo relatos de horror cósmico, que ya empezó a dominar ese género, es un estilo particular que tiene él sobre hablar de estos seres que habitaron la Tierra antes que toda la humanidad, de estos monstruos que pueden ser conjurados por estos cultos secretos y muy cerrados, pero que también habla de esta forma tan difícil, esta forma tan monstruosa, que es lo que crea a los cultos, que es lo que crea a estos líderes, y cómo va metiendo a las personas y las hace enloquecer. Cómo estas personas ya en su locura empiezan a describir cuáles son estas cosas que les sucedieron. Todo esto forma parte del amplio panorama que tiene este autor. Y para poder entrar de lleno, lo que me pareció un excelente avance y algo que se rescata en esta antología es que no solamente tenemos presentes estos relatos de horror cósmico, sino que tenemos presentes los otros relatos de fantasía, porque para esto Lovecraft leyó bastante sobre mitología, sobre todo mitología griega y egipcia. Dentro de estos cuentos, en algunas historias, vamos a ver estas formas de retomar los mitos o estas formas de retomar el ambiente griego, podemos llamarle egipcio, antiguo podría ser, y cómo él, con su particular estilo, empezó a fijar estos universos o estos pequeños mundos que se quedaron en relatos, pero que pudieron ser una muy buena potencia para lo que seguía, porque en relatos de ya más tiempo, ya más adelantados, él empieza a dotar de mitología a cada uno de ellos y los empieza a encerrar en un domo que es de su propia creación, donde tenemos a estos dioses superiores, a estos dioses antiguos y a los primigenios, a los primordiales, a los que tienen ciertas escalas, y cómo es catastrófico que empiecen a relacionarse con los seres humanos. De esta antología hay algunos relatos que me gustaron bastante, otros se quedaron en esta forma de podría dar para más la historia, pero la historia cierra así, de improviso. El primero es Dagon, que le da título a esta antología y es breve, pero ya empieza a verse cómo va a tratar este mundo, cómo alguien que es ajeno a una realidad de estos dioses malignos se va a empezar a adentrar y por azares del destino se topa con algo que está por ahí escondido. Dagon me pareció un buen relato, pero breve. Ya había leído otro que es La tumba. Polaris es un relato que me gustó bastante sobre esta luz, esta estrella que llega a una habitación y empieza uno a ver como cosas ahí muy extrañas. Más allá del muro del sueño. La nave blanca estuvo bastante bien. Arthur Jermyn, que me parece que también en esa línea ya podríamos saber cómo escribe este Lovecraft. ¿Cuál otro más? Los gatos de Ultar.
me parece que cerró un poquito rápido, pero todo el desarrollo está muy muy bien compensado. Del más allá, el templo, el árbol, el pantano de la luna. El pantano de la luna me encantó, definitivamente es uno de los favoritos que yo no conocía y que ahí también podemos ver cómo está este acercamiento del hombre que no quiere reconocer todo lo que le pasó, toda la historia familiar, que no quiere saber mucho del pasado, pero se está enfrentando con algo que lo está regresando al pasado, entonces es algo muy interesante. Luego, la ciudad sin nombre. Me había saltado el del templo. En el templo podemos ver un interesante ejercicio porque es Lovecraft escribiendo sobre un submarino y la tripulación de este submarino que es atacada por otro y algo empieza ahí a fallar, algo empieza ahí a enloquecer a los tripulantes y tienen que ver cómo van a subsistir. Está muy bueno, está muy bueno. En el árbol me parece que está esta parte de el mito griego que yo les decía antes. Sí, me parece que sí. Luego, la ciudad sin nombre es lo que para mí podría considerar mejor que las montañas de la locura. En la ciudad sin nombre vemos cómo iba a ser la base para las montañas de la locura, pero enfocándonos en describir el ambiente, en describir a algunas criaturas, ¿no? En retomar esta forma de exploración, esta parte de arqueología, eso interesante, que no se contó tanto en las montañas de la locura, aquí en la ciudad sin nombre es excelente, es un muy muy buen relato. Luego los otros dioses, bastante bueno, que les puedo decir que estas calificaciones son a partir de lo que yo he considerado porque yo empecé de lleno con los mitos de Cthulhu. Entonces esto fue como ver los otros cuentos y que me parece que es muy pertinente de revisar porque en cada uno vas a encontrar cómo empieza el estilo y que este estilo sí se puede repetir en otros cuentos subsecuentes, pero eso es lo que lo define a él, porque él supo cómo retorcerlo, supo cómo trabajarlo, y bueno, nos llenó de varios monstruos. Luego, la búsqueda de Iranon no me gustó tanto, de ser sincero, y definitivamente Herbert West, el reanimador. De verdad, este cuento solamente uno se lo va a encontrar en una edición especial, que está ilustrada y solamente tiene ese cuento, tal cual. Pero yo creo que para invertir en este libro y tomar en cuenta que tiene este cuento es que vale completamente la pena. Porque tenemos este cuento en entregas episódicas. Hay que tomar en cuenta que varios de estos relatos se incluyeron en revistas de ciencia ficción, de divulgación, de fantasía, ¿no? De estos relatos de fantasía, y que cada entrega era como empezar y hago un resumen de lo que sucedió en el capítulo anterior para abonar lo que pasó en el siguiente, ¿no? Lo que está describiendo. Creo que en ese punto tal vez algunos relatos puedan ser un poco reiterativos, sobre todo cuando tienen capítulos, pero tomando esto en cuenta es muy fácil disfrutarlos. Y claro, Herbert West Reanimador es toda la ciencia, todo lo que teme, lo que mora más allá, lo que está en los límites inalcanzables de lo que conocemos como muerte, ¿no? Muy interesante, muy padre el personaje de Herbert West. Luego el sabueso, una de las cosas más interesantes, trabajando con reliquias sagradas, con ataques interesantes por la manera en la cual se atacan a las personas por una maldición. Ahí nada más se los dejo para que se pican un ratito. Y claro, el horror oculto y lo innombrable, que ya aquí podemos empezar a ver cómo él se está metiendo en la psique de los protagonistas, porque pasa de que luego no llega a describir del todo el ambiente,
sino describe estas emociones internas, este viaje que hace cada personaje hacia su locura personal, pero se queda luego en lo psicológico, entonces deja muy de lado algunas descripciones importantes sobre los monstruos. Algunas son nada más detalles de que tiene algo que le borbotea. Un apéndice en la parte de la cabeza, ¿no? Como que detalles para trabajar la imaginación. Así que no describir tanto al monstruo hasta cierto punto está bien. Y se quiere meter en esta parte psicológica. Conforme pasa ese tiempo, a veces puede ser cansado, pero es algo que yo recomiendo bastante por comenzar, ya que aquí podemos ver los diferentes estilos, las diferentes reinterpretaciones que tiene sobre historias y cómo empieza a ordenar sus monstruos, cómo empieza a catalogar los textos sagrados, ya sean los manuscritos pinacóticos o el famoso Necronomicon, y cómo ya les empieza a dar este uso. Entonces, me parece un muy buen libro para empezar a leer a Lovecraft. Es también una muy buena traducción porque se trata igual de alianza. Se hace digerible en varios relatos. Hay unos que no me gustaron, pero la mayoría estuvieron bien. Y como lector de Lovecraft, creo que es un muy buen punto de partida para que empiecen a leerlo. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.